Saludos y gracias por estar de nuevo en un vídeo más de SEO Arconte. Con motivo de una nueva entrega de Expediente Warren de Conjuring 3, volvemos a traer la figura del demonio a este canal. Esta tercera parte tratará uno de los casos más polémicos del matrimonio Warren, el caso de Arnett Cheyenne Johnson, y su historia real es la que quiero contar en este videoreportaje para llegar a una conclusión final sobre la figura del demonio. Estoy grabando este vídeo antes de ver la película, no obstante la historia real que os voy a relatar podría contener spoilers de lo que vayamos a ver en esta tercera entrega de Expediente Warren, así que si seguís viendo el videoreportaje será bajo vuestra responsabilidad. SEO Arconte te dirá aquello que no quieres escuchar. Brookfield es un tranquilo pueblo de Connecticut, en los Estados Unidos, que en 1981 celebraba 193 años sin ver un asesinato entre sus calles, así que remontémonos al inicio de esta historia. Para poneros en situación, en 1980 la familia Glatzel iba a mudarse a una nueva casa en este pueblo de Brookfield. La familia estaba compuesta por sus dos padres, por Debbie, por Wanda, Carl Jr. y el pequeño David de tan solo 11 años. Y era este último al que no le gustaba nada la idea de mudarse a una nueva casa. A inicios de julio de 1980, David, cuando estaba en su cuarto junto a la cama, salió corriendo afirmando que allí había un anciano con la piel quemada burlándose de él. El pequeño David padecía un trastorno de aprendizaje y sus hermanos achacaban todo esto a que quería llamar simplemente la atención porque no quería mudarse a una nueva casa. Pero las cosas siguieron empeorando. El 3 de julio de 1980, el pequeño David despierta a toda la familia afirmando que había soñado con una bestia. Según decía, era un hombre con grandes ojos negros, una cara delgada con rasgos de animales y dientes afilados, orejas puntiagudas, cuernos y pezuñas. El hombre bestia le advirtió a David que tuviera cuidado. La famosa pareja de parapsicólogos llamados Ed y Lorraine Warren achacaron esto a que tanto la madre como la hermana mayor estaban practicando la brujería, según narraron en una entrevista a un investigador de lo paranormal llamado Tony Spera. Pero si tomamos la descripción del pequeño David, a mí se me viene a la cabeza un ser mitológico muy extendido por toda Europa, que en Asturias se le conoce como el Buscosu. Es curioso cómo estas figuras pasaron de ser seres féricos protectores de los bosques a ser demonizados por la religión cristiana hasta convertirlos en el típico macho cabrío que representa el arquetipo del demonio. Pero sigamos con la historia. El pequeño David siguió con las pesadillas cada noche, pero nadie en la familia le creía, así que el niño comenzó a ver a la bestia también durante el día. Se empezó a encerrar en sí mismo y a murmurar cosas ininteligibles, que algunos achacaban a la xenoglosia, teniendo una actitud cada vez mucho más agresiva con toda su familia. Y a medida que el pequeño David se iba volviendo más irascible, en el ático de la casa, según la familia, se empezaron a escuchar pasos, las maderas crujían, empezaban a caer canicas y se escuchaban gruñidos, pero cuando revisaban el lugar, todo estaba en su sitio y no había animal alguno. El pequeño David subió un nuevo escalón. Empezaba a tener arañazos y moratones por todo el cuerpo, y viendo cómo estaba derivando todo esto, la familia Glatzel decidió contactar con la iglesia de Brookfield, pero el sacerdote que fue a la casa lo único que hizo fue bendecirla y los problemas siguieron empeorando con el paso de los días. Es curioso cómo esta historia sigue el mismo patrón que la supuesta historia real que inspiró primero a la novela y después a la película de El Exorcista. Videoreportaje que si queréis ver lo tenéis ahí en la esquina de la pantalla.
La hermana mayor del pequeño David estaba prometida a un joven de 18 años por aquel entonces llamado Arne Cheyenne Johnson, y este se mudaría con la familia Glatzel para ayudar con la difícil situación y encargarse de la jardinería, pero esto tampoco sirvió para apaciguar la situación. Y aquí es donde entra a escena el matrimonio Warren. En algunas fuentes se afirma que la madre de la familia Glatzel es quien los avisó, y en otras fuentes se dice que fue la propia iglesia quien contactó con los Warren para determinar si el niño estaba realmente poseído y era merecedor de un exorcismo. El primer contacto que tuvo esta famosa pareja de demonólogos con el niño lo tuvieron claro. Mientras Ed intentó entrevistar al pequeño David, Ed Warren afirmó en la entrevista con Tony Espera que no parecía un niño de 11 años, que parecía otra cosa, y mientras Lorraine Warren estaba percibiendo alrededor del niño una especie de bruma oscura que le hizo pensar que iban a luchar contra una especie de entidad negativa. Los Warren convocaron a los sacerdotes, ya que determinaron que el pequeño David estaba poseído por al menos más de 40 entidades negativas. Hubo varios exorcismos que se practicaron en el convento y en la iglesia de Brookfield sin que el niño mostrase mejoría alguna, y en el cuarto exorcismo que se hizo en la casa de los Glatzel estaba presente Arne Cheyenne Johnson, y en vez de seguir el protocolo, lo que hizo fue retar a los demonios para que lo poseyeran a él y dejaran en paz al niño. Y tras esto, lo curioso es que el pequeño David empezó a recuperarse, pero el que empezó a comportarse de manera extraña fue Arne Cheyenne Johnson. Lorraine Warren, incluso según dijo ella, avisó a la policía. Y así es como llegamos a febrero de 1981, un día donde las escuelas estaban cerradas, donde Arne Cheyenne Johnson llamó al trabajo para tomarse el día libre y pasar el día con Debbie, su hermana pequeña y una prima, en la perrera de Brookfield. Por allí apareció Alan Bono, de unos 40 años, que no solo era el casero de la vivienda donde residía la familia Glatzel, sino que también era el dueño de la perrera, invitando a los jóvenes a almorzar. Los rumores afirman que tanto Arne Johnson como Alan Bono bebieron hasta emborracharse. Cuando regresaron a la perrera, Arne y Alan comenzaron una acalorada discusión. Por lo visto, según cuentan algunos rumores, Alan Bono no le quitaba el ojo a la prima de Debbie, a Mary, que tenía tan solo 9 años, y cuando Alan la agarró por el brazo y no la dejaba zafarse, Arne Cheyenne Johnson sacó un cuchillo y le asestó 5 puñaladas en el pecho a Alan Bono, provocándole la irremediable muerte. Otras fuentes sugieren que Alan Bono había flirteado en el pasado con Debbie y que en un ataque de celos Arne Cheyenne Johnson se cargó a Alan Bono, pero en este aspecto no hay absolutamente nada claro. Cuando Arne Cheyenne Johnson fue juzgado, su abogado de oficio llamado Martin Minella tiró por la vía más sensacionalista al enterarse de todo lo que había vivido meses atrás la familia Glatzel y afirmó que en realidad su cliente era inocente, porque a la hora de matar a Alan Bono, Arne Johnson estaba poseído por el demonio. El matrimonio Warren estaba dispuesto a testificar por la inocencia de Arne Johnson, lo que convirtió el juicio en algo muy mediático que copó las portadas de los periódicos de medio mundo. Sin embargo, el juez que llevó el caso consideró que el caso de posesión demoníaca era indemostrable y que no había ni una sola prueba de peso para fallar a favor del acusado y dejarlo en libertad, por lo que Arne Cheyenne Johnson fue condenado a 25 años de prisión, de los que solo cumplió menos de la mitad. Y para los que se estén preguntando qué fue de Arne Cheyenne Johnson, a día de hoy, cuando cumplió su condena en la cárcel, se casó con Debbie Glatzel y están juntos a día de hoy.
En la pestaña Comunidad del canal de SEO Arconte en YouTube, os pregunté si creíais que una supuesta posesión demoníaca puede justificar un asesinato. En el momento en el que estoy grabando este vídeo han votado 39 personas, de las que un 6% ha votado que sí, la mayoría, un 69%, ha votado que no y un 26% no sabría qué creer. Tras la cronología narrada de este caso, ¿qué es lo que opináis al respecto? Me encantará leer vuestras opiniones abajo en los comentarios del vídeo, pero el caso no se acaba aquí. Aún hay más polémica. En el año 1983, Gerard Bradley escribió un libro titulado The Devil in Connecticut, que fue un auténtico bestseller, donde narraba todo lo que había sufrido la familia Glatzel, reeditándolo en el año 2006, contando más detalles y miserias personales de la familia Glatzel. Lo curioso es que la familia Glatzel denunció al autor del libro y al matrimonio Warren por haberse inventado todo el caso de posesión de la familia, ya que habían recibido la promesa de que podrían hacerse ricos para tener dinero y así ayudar a Arne Johnson para sacarlo de prisión, pero solo recibieron $2.000. Y es que pese a que hay cierta mitología con el matrimonio Warren, su historia está llena de escándalos parecidos a este, que si os interesan podríamos hasta profundizar en otro vídeo reportaje. Esto nos lleva a la reflexión final del vídeo reportaje y para eso me voy a servir en el comentario que dejó Álvaro Méndez en la encuesta del canal. Hay ocasiones que algunos hacen dudar mucho. No soy religioso, creo en Dios pero no soy de ninguna religión. Ya adivinarán el porqué con las cosas que hacen sus líderes. Pero una cosa me hace dudar, es que si Dios existe y sus ángeles, los demonios y el diablo también. Si te das cuenta, la lógica de tu comentario, Álvaro, es la misma lógica que quería emplear el matrimonio Warren y el abogado de Arne Cheyenne Johnson en el juicio. El ser humano, desde tiempos muy remotos, piensa que nuestros semejantes no pueden actuar bajo cierto grado de moralidad, y cuando nuestros semejantes caen en esa moralidad más oscura y profunda, siempre se le atribuye cierto grado de influencia a una entidad maligna que sobrepasa a lo humano. Hace siglos se pensaba que todas estas atrocidades eran obra de Satanás, al igual que hoy en día en el ámbito de la conspiración se le atribuyen las cosas malignas que el ser humano realiza a arcontes u otras entidades malignas que parasitan el alma de los seres humanos. Y quizás preferimos escudarnos y enfrentarnos a esas entidades imaginarias que el propio ser humano ha creado como figuras culturales que enfrentarnos a nuestros semejantes y aceptar que el ser humano por sí solo es capaz de cometer ciertas atrocidades. Y antes de acabar, ya que este vídeo reportaje tiene como protagonista al demonio, me gustaría agradecer a Editorial Luciérnaga que me enviara hace unas semanas este libro, Combate contra el Mal, escrito por Manuel Adolfo Acuña. Pese a que tiene una visión muy distinta a lo que yo opino de las posesiones demoníacas, he leído algunos capítulos de este libro, está escrito en primera persona y he de decir que la lectura te atrapa. Y ahora sí, sin nada más que añadir, me encantará saber vuestras opiniones abajo en los comentarios del vídeo y espero que nos veamos en el próximo. Chao. SEO Arconte, el canal alternativo de la información alternativa.